debate sobre los jubilados, todo un montón de cosas como que decir, inclusive era poco dinero, que de pronto, ¿cuánto representaba realmente eso para que rompiera el equilibrio fiscal? Es uno de los temas que por ahí preocupa. ¿Realmente se iba al diablo la economía si daban el aumento a los jubilados? No, no, la verdad que no. A ver, en una comparativa, el aumento de las jubilaciones vetado por mi ley constituía el 0,44% del PBI, pero la disminución del ingreso al Estado por bienes personales es el 0,3% del PBI y la disminución del impuesto país es el 0,2% del PBI. Viste que disminuyó bienes personales del 17,5 al 7,5. Bueno, Mm. entonces, si tenemos que dos impuestos que bajan son 0,5% y lo que disminuye el gasto es 0,44%, obviamente hay una ganancia en números del 0,06% del PBI. Buenísimo. Ahora, ¿esto significa una ganancia o significa una mentira? Bueno, significa una mentira, porque esto en realidad lo que corrobora es lo que nosotros, Gabriel, siempre dijimos, que cuando estos gobiernos conservadores, como fue el de Macri y le quitan impuestos a los sectores más ricos, a las actividades que más tributan y a los sectores de bases imponibles más altas, lo que pasa es que el Estado se queda sin recaudación. Y al quedarse el Estado sin recaudación, eso se traduce en que baja el gasto público y bueno, y baja sobre los sectores más vulnerables. Y además, cuando pasa de que se desfinancia el Estado, el conjunto de la población empieza a pagar las tarifas plenas porque ya el Estado se quedó sin plata para los subsidios. Entonces, es como nosotros dijimos, no como ellos dicen. Primera mentira. Eh, Segunda mentira, los jubilados gastan su plata en la Argentina, ¿no? Entonces, si aumenta el, el, el haber jubilatorio, eso se traduce en un mayor consumo dentro de nuestro país. Con lo cual, la plata se queda dentro del país. Si se consume más, obviamente hay que producir más para satisfacer esa demanda aumentada, y eso también genera empleo, y todo eso genera aumento en la recaudación del Estado. Por lo tanto, es Ujú. una segunda mentira. Y bueno, y para abonar esta segunda mentira, justamente los sectores más ricos y las corporaciones importadoras y agroexportadoras, lo que hacen es, sí, llevarse su guita afuera. Entonces, liberar de impuestos a los sectores más ricos es permitir que más guita se fugue del país. Además, generando un agujero fiscal totalmente injusto en un mundo, ¿no? En un mundo que es injusto e inequitativo, ¿no? Es un mundo muy injusto. O la gente piensa que porque mira las películas de Hollywood, se piensa que Estados Unidos de Norteamérica es un país como muestra la película, o que el mundo es como muestra la película de Hollywood. No, estamos en un mundo con un nivel de pobreza y exclusión social gigantesco, y que incluso eso también está atravesando a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? O sea que es un país también con mucha diferenciación social. Obviamente la inequidad en América Latina es mayor, la pobreza en África es mayor, bueno, pero la forma de resolver estos problemas justamente es operando inteligentemente sobre quiénes pagan los impuestos, ¿no? Y con respecto al impuesto país también hay un asunto para decir, ¿no? Porque el impuesto país es la primera vez en la historia que se hace que paga el mismo impuesto a la importación un bien final que compite contra la industria argentina que un insumo que necesita la industria para poder producir. Con lo cual, no es política arancelaria, es un disparate, es un absurdo, ¿no? Porque política arancelaria justamente es que cada bien o servicio pague un arancel diferente. O sea, un producto que viene a competir contra nuestra industria tiene que pagar aranceles justamente para proteger a nuestra industria. Ahora, un insumo que viene a alimentar a nuestra industria para producir y justamente para exportar productos con valor agregado, eso tiene que no tener aranceles. Eso es política arancelaria. Es selectiva la política arancelaria. Entonces hay que distinguir entre qué productos tienen que pagar y qué productos no, y en qué porcentaje a cada producto se le asigna diferente. O sea, este gobierno directamente está haciendo todo para destruir el país cuanto antes, para vendérselo a las corporaciones a las cuales responde. Julián, el tema está claro y que pareciera que este remate del país, pero aparte por los índices de crecimiento que se dan, ¿no? Se dice que Argentina, hay un economista que se llama Serrano Mancilla, no sé si lo escuchaste nombrar,
es periodista, analista político, él es español, hace un tiempo que está acá, que dice que Argentina va a tener una tasa tan baja de decrecimiento, o sea, va a tener la más baja de América, aún por debajo de la de Haití. Sí, justamente en esta región, en Latinoamérica, tenemos que todos los países van a crecer, excepto Argentina, que va a decrecer y fuerte. Hablan de un 5%, cuando uno de los que más va a crecer es Venezuela. Venezuela y Brasil, tengo entendido que son, según distintos institutos de difusión de noticias económicas, creo que Brasil y Venezuela son los dos países que más van a crecer en toda Latinoamérica, y Argentina no solo que es el único que va a decrecer, sino que además va a decrecer fuerte. Dicen que va a decrecer más de un 5%. O sea que es una cosa de locos, porque justamente son las medidas de política económica las que llevaron a esto. Por un lado, o sea, son muchas, pero para no extenderme demasiado y para no ser tan reiterativo, porque si no todos los viernes digo lo mismo, pero básicamente la apertura indiscriminada de las importaciones. Bueno, ligado también a lo que dije hace un ratito del tema del impuesto, del arancel a las importaciones, transformado en una cosa extraña, que bueno, igual se llamaba impuesto país antes también, pero antes era política nacional y en serio, ahora es cualquier cosa. Pero además, con esto de haberle quitado impuestos a los sectores más ricos, que ese peso de los impuestos cae sobre el conjunto de la población no rica, más los despidos, más el parate de la obra pública, más todo eso que está aumentando el desempleo ya de una forma que nunca lo hizo tan rápido en toda la historia. Es decir, el gobierno de Milei en tan solo 7, 8 meses aumentó en 700.000 desocupados el desempleo, 700.000 personas que antes trabajaban y ahora no trabajan, y bueno, y la contracción del poder adquisitivo de los ingresos, que tiene que ver, entre otras cosas, además de la inflación, fundamentalmente tiene que ver con los tarifazos, es decir, los aumentos tremendos y abruptos, terribles, de los servicios, es decir, de luz, gas, agua, de los transportes, subte, tren, bondi, que hacen invivible absolutamente un plan más o menos digno. De hecho, también hay actividades dentro de las reguladas y no reguladas, como, bueno, hay precios de los colegios, de los garajes, de las expensas, de los alquileres, bueno, todo eso que tiene que ver con con el costo de vida, bueno, se escapa de las manos y está aumentando la pobreza además de una manera gigantesca. De hecho, el gobierno de Milei, según indicadores de la UCA, Universidad Católica Argentina, que es además un defensor del conservadurismo, de la ortodoxia y de la derecha, está reconociendo que el gobierno de Milei subió la pobreza desde el 40% hasta el 55% en medio año, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso sumado, obviamente no tiene otro correlato que disminución de PBI. De hecho, mira, ya que hablabas de PBI, que es un indicador de crecimiento del conjunto de la actividad económica, o de la economía a nivel macroeconómico, es decir, la sumatoria de los precios de todo lo que se produce en el país durante un año, el PBI, que es un indicador, no es todo, pero puede decir muchas cosas también, ¿no? Por ejemplo, mira, PBI en el 2002 era 130.000 millones de dólares. PBI en el 2015 era 600.000 millones de dólares. Es decir, el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner multiplicó el PBI por 4, de 130.000 a 600.000 millones de dólares. Después Macri lo bajó de 600.000 millones de dólares a 450.000 millones de dólares. El gobierno Macri en 4 años bajó un cuarto el PBI, un 25%. Después vino un 10% de disminución con la pandemia, eso pasó en todo el mundo, o sea, estamos en 400.000. Después vino un aumento gigantesco con Alberto Fernández, para aquellos que dicen que la economía no creció. Lo que no creció fue el poder adquisitivo de los ingresos, hubo muchas cosas que no se hicieron y que no se lograron, pero el aumento del PBI fue impresionante, uno de los más grandes de la historia con Alberto Fernández, que tuvo crecimiento y que tuvo superávit comercial. Lo que pasa que, obviamente, fue como dijo Cristina, miren que vamos a crecer, no sea cosa que ese crecimiento se lo apropien 4 vivos, ¿no? El PBI aumentó de 400 a 630.000 millones de dólares. Impresionante. Y bueno, y desde ese lugar, 630.000 millones de dólares, se prevé que en tan solo un año baje a 500.000 millones de dólares. Y de 630 a 500.000 millones de dólares, estamos hablando de una contracción del 20% prácticamente, ¿no? 6 por 2, 12, ¿no? Del 20% del PBI en un solo año. Eso es obra de Macri. Bueno, estos son los cálculos. Otro lo que dicen es que va a caer más de un 5%. Bueno, pero tengamos el resultado que tengamos, yo creo que me imagino que va a andar por el medio, ¿no? Porque
La caída en la actividad es por ahí un poquito más lenta en su medición, entonces puede ser que oscile para los 500.000, pero si eso continúa, esperemos que no continúe, esperemos que este modelo económico cambie por otro que sí conduzca hacia crecimiento, que tiene que ver con medidas redistributivas, que tiene que ver con medidas proteccionistas y que tiene que ver con medidas que incentivan la industria y no que la destruyen, ¿no? Porque Milei además, dentro de todo este juego, está parando fuentes de dinero para la Argentina, como por ejemplo la generación de energía nuclear. El gobierno suspendió la terminación del reactor nuclear Karen 25, que dicen los informes que solamente resta un 10% para su finalización. Y eso significa, además del despido de más de 500 trabajadores, significa un déficit para el país. Por un lado porque aumenta el desempleo, pero por el otro porque es una fuente de generación de energía y también de generación de productos y bienes y servicios exportables. Entonces, lo que está haciendo este gobierno además es destruir todo lo que trae plata, como cuando impidió que Argentina se ingrese al BRICS más, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, más Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, ¿no? Que era el 50%, es el 50% de la población del mundo, el 40% del producto global. Impidió eso, no terminó el gasoducto Néstor Kirchner, ahora esto, interrumpió también la actividad en la industria satelital, más 1 millón de cosas que nosotros siempre decimos todos los viernes. Bueno, entonces, es mentira que no hay plata. Es mentira que no hay plata. Lo que pasa es que la plata se la están quedando unos pocos vivos y por otro lado, este plan es de entrega de los recursos argentinos a las corporaciones transnacionales. Vuelvo a insistir sobre esto. Hay obviamente una intención que existe no hace 2 meses, ni 2 años, ni 20 años, sino muchísimo más, de las corporaciones extranjeras a venir a robarnos los recursos. Bueno, si el pueblo estuviese consciente, unido y amando a la patria, sería imposible para esas corporaciones venir a robarnos. Lo que necesitan para eso es el plan a través de Milei, es decir, destruirnos, empobrecernos, hacernos pelear los unos con los otros y generar un estado de desesperanza. Sobre ese escenario, obviamente, el camino para las corporaciones para venir a robarnos de nuevo es mucho más fácil, ¿no? Creo que ese es el plan, como dijo Miriam Bregman, vos más que león sos el gatito mimoso de las corporaciones.